Y la decisión de los británicos tiene ya consecuencias económicas. La libra esterlina y los mercados bursátiles europeos han caído a niveles históricos. Las bolsas asiáticas también se han desplomado. La libra esterlina cayó más de un 8%, la peor cifra registrada desde el 2008. El selectivo Nikkei perdió un 7.20%. El Hang Seng de Hong Kong cayó a media sesión un 4,6%, 67%. Y por el lado bancario, las compañías británicas son las más afectadas. El precio del barril de Brent se desplomó a un 6.5% y su precio se situó por debajo de los $47.50 por barril. Vamos a saludar a esta hora en Londres a Óscar Guardiola, profesor de Derecho Internacional Económico de la Universidad de Londres y analista político. Profesor Guardiola, un buen día ya, buena tarde para usted en Europa. Bienvenido a la mañana. Andrea, Karen y para todos los televidentes, es un placer estar con ustedes. Profesor, sin duda, lo decía nuestro periodista en Londres, es un momento histórico, pero lo que comenzamos a ver es el descalabro quizás de las bolsas europeas, la caída del petróleo. Estamos frente a un momento, una reacción inmediata y luego se podría comenzar a regular la situación, o lo que vemos es la respuesta de los mercados frente a la incertidumbre que representa esta decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Seguramente lo segundo. Esta es en efecto la respuesta de los mercados a la incertidumbre inmediata causada por la votación en favor de la salida de la Unión Europea, pero se sabe que esta incertidumbre va a continuar. Y de hecho ya son muchos los entendidos que predicen la entrada de Gran Bretaña en una recesión. Si cae en una recesión Gran Bretaña, el efecto en dominó al que se referían ustedes antes no será solamente político, sino también económico. La vulnerabilidad que ya demuestran los mercados orientales, pero también otros mercados importantes europeos como Francia en particular, la banca francesa en particular, ya muy vulnerable, lo sabíamos por el caso griego, se verá afectada seguramente y de manera negativa. Aquí se está hablando ya de recesión, se está hablando de la muy posible caída de los precios de la finca raíz, lo que causaría luego una burbuja inmobiliaria cuando los especuladores se muevan a las grandes ciudades. Y enfrente de eso, la reacción en Gran Bretaña, tal como lo anunció el director del Banco de Inglaterra, será en términos de política monetaria y fiscal. Y sin embargo, se sabe que ya se han agotado casi todas las herramientas para evitar una deflación. El director ha hablado de haber reservado ya unos 250 miles de millones de libras para garantizar la liquidez de los bancos británicos y si es necesario cortar aún más las tasas de interés que ya están en cero. El problema es que eso es muy probable que cause una inflación en la medida en que se intenta evitar la deflación. Ahora, señor Guardiola, traslademos esto, buenos días, a América Latina. ¿Qué impacto vamos a ver? Primero hoy, cuando ya los mercados en América Latina están a horas de empezar a abrir, y a largo plazo, ¿qué impacto tiene para los que están pensando en América Latina? Esa es una historia de Europa, allá que se entienda, que empiece a negociar el Reino Unido con la Unión Europea, pero ¿qué consecuencias vamos a ver en la región? La paradoja a la que estamos asistiendo es a la de una globalización económica ante la cual se reacciona mediante un intento de aislarse y cerrarse en términos económicos. En Inglaterra en particular, lo que estamos viendo es una reacción de frustración por parte de una clase trabajadora que se ha visto bajo ataque desde hace al menos 2 o 3 décadas y que piensa y percibe que no tiene representación o defensa alguna ni por parte de los partidos de izquierda ni por parte de los partidos de derechas. Este tipo de reacción no es exclusiva en Gran Bretaña, también tiene lugar en lugares como España o Francia, aunque las variedades, digamos, de la dirección política sean diferentes, y eso por supuesto va a causar impacto en las Américas. Ustedes ya habrán escuchado al presunto candidato republicano Donald Trump celebrando el voto como si fuese una retoma
de la soberanía por parte del Reino Unido. Y eso seguramente también tiene reverberaciones entre líderes de la derecha latinoamericana. Y en lo puramente económico, así como vimos los mercados asiáticos caer ante el anuncio de la votación, seguramente estaremos observando fenómenos muy similares en los mercados latinoamericanos. El FTSE 100 ha bajado de manera considerable. La pérdida de poder adquisitivo de la libra va también a tener impacto respecto del dólar, y esto va a afectar, va a tener un efecto de contagio en el resto de los mercados, inclusive los latinoamericanos. Y dado que Latinoamérica ya está en una situación difícil por su vulnerabilidad fiscal, y es esa misma vulnerabilidad fiscal la que se refleja en los países europeos, pues es dable pensar que las consecuencias no serán favorables en el término corto o medio. Y también países de la Alianza del Pacífico que tienen acuerdos con la Unión Europea, que son quizás los únicos de la región que tienen acuerdos de alto nivel con la Unión Europea, que serían México, Colombia, Chile y Perú. A partir de ahora, en ese caso, los acuerdos que tienen estos países con la Unión Europea, una vez se salga el Reino Unido, ¿tienen que renegociar esos acuerdos con el Reino Unido aparte? Hay que anotar que una vez se acuda a la cláusula 50 del Tratado de la Unión, que es la que activa el proceso de salida de Gran Bretaña, la legislación previene un periodo de al menos 2 años de negociación y renegociación. Este periodo de renegociación y negociación entre Gran Bretaña y la Unión Europea también seguramente incluirá los tratados que el Reino Unido tenga con otros países a través de la Unión Europea y de manera solitaria. Así que es muy probable que esos tratados que han hecho los países miembros de la Alianza del Pacífico tengan que ser renegociados con Gran Bretaña una vez se complete el periodo de salida. Eso por una parte. Por otra parte, todos los acuerdos que los países latinoamericanos tengan con la Unión Europea como tal entran en un periodo de incertidumbre, pues si se habla de un efecto de dominó, a pesar de lo que están diciendo ahora los líderes de la Unión Europea con el fin de calmar los mercados, es muy probable que lo que estemos presenciando sea el comienzo del fin de la Unión Europea. La Unión Europea ya venía en un proceso de desintegración fuerte y es dable pensar que la salida de Gran Bretaña va a acelerar ese proceso. Y eso implica que los lazos diplomáticos, económicos y políticos que la Unión Europea y o Gran Bretaña tengan con otros países, como los países latinoamericanos o los miembros de la Comunidad del Pacífico, van a tener que ser repensados. El principio del fin de la Unión Europea. Lo ha dicho aquí nuestro invitado, el señor Óscar Guardiola. Gracias por acompañarnos, señor Guardiola, muy amable por darnos esta primera perspectiva de lo que empieza a suceder en Europa y el amanecer en América Latina. Muy amable. A ustedes muchas gracias.